Bueno, y continuamos en Clickracia, el poder de la información a un clic. Y como lo anunciamos al inicio de este programa, pues vamos a hablar sobre la publicación de la sentencia SU 446 de 2026 de la Corte Constitucional, que marca sin duda pues un precedente para miles de pensionados y trabajadores en Colombia. ¿Cuál es la decisión? Pues se confirma el cálculo de las pensiones que debe realizarse tomando como base los 365 días por año y no 360 días por año, criterio que durante años pues generó controversias jurídicas y reclamaciones de ciudadanos en diferentes regiones del país. Pues durante una entrevista para Clickracia, nuestro director Roger Vélez Castaño junto al periodista Germán Mendoza, pues el gerente de Restrepo Fajardo y Asociados, Iván Mauricio Restrepo, explicó los alcances precisamente de la decisión adoptada por el Alto Tribunal y las implicaciones que tendrá para quienes se encuentran en proceso de reconocimiento de su pensión o adelantan reclamaciones relacionadas con la liquidación de sus prestaciones. Veamos la entrevista. Muchísimas gracias, un saludo muy especial. Ese tema de las pensiones definitivamente implica que contemos permanentemente con expertos que nos ayuden a entender el tema, porque eso es vital. Estamos con Iván Mauricio Restrepo Fajardo, él es el gerente de siempre Restrepo Fajardo Abogados y Asociados, que yo lo he venido presentando durante mucho tiempo de esta manera distinta. Yo creo que él chapalea cuando lo presento. Yo digo profesionales en pensiones. Pero bueno, aquí está con nosotros, vino a Medellín y por supuesto teníamos que aprovechar la oportunidad de conversar con él sobre este tema de las pensiones, sobre unos aspectos muy particulares. Germán Mendoza nos va a acompañar hoy. Doctor Iván Mauricio, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Roger, Germán, a toda la audiencia de Clickracia, hombre, cómo se vende bien en persona, salen mejor que en video. Dicen que el video a veces, pero muy bien se ven, bueno. Qué alegría estar acá en la ciudad de la eterna primavera, muy contentos. Favor que nos hace usted. Nos sentimos así. Germán, un saludo muy especial. Roger, complacidos con podernos haber reunido con el doctor aquí. Lo veíamos siempre en la distancia, en las entrevistas a través de Clickracia, pero qué bueno que pudimos reunirnos con él y tenerlo así. Claro que en persona las cosas son distintas, nos vemos más delgados. Claro que sí. Pero un momentico, ¿eso fue a favor o en contra del doctor Mauricio? No, nos vemos más delgados porque a uno lo ven más sí. Con más peso, la cámara engorda, eso está comprobado. Eso es inventado. O sea, lo que está diciendo es que se ve muy bien también. Sí, bueno, ya habíamos hablado antes de unos días más, unos días menos. A uno le da la impresión de que eso no importa. 5 días más, que son 5 días más. Tema que tratamos hace algunos días a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de que había que tener en cuenta para los pensionados 365 días y no 360 días. Ya habíamos hablado con usted sobre el tema y nos convenció de que sí era muy importante. Ahora, ¿cuál es la novedad, doctor Iván Mauricio? Muy bien, Roger, y a toda la audiencia. Acordémonos que desafortunadamente es una costumbre que se ha criticado mucho, de que nuestras altas cortes emiten un fallo a través de un comunicado de prensa, pero meses después emiten la sentencia completa para que sea de conocimiento público. Cuando hablamos por este medio hace un par de meses, unos 2 meses aproximadamente, lo hicimos sobre un comunicado de prensa. ¿Cuál es la novedad? Que esta semana ya salió publicado el texto completo del fallo de la Corte Constitucional. Y ese fallo de la Corte Constitucional avala una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, en donde indica que los años no son de 360 días, sino de 365. Parecieran muy poquitos días, Germán y Roger, pero esto tiene gran incidencia, y tiene gran incidencia en las pensiones. En las de vejez, porque en el transcurso de unos 20, 30 años podemos estar hablando de 20, 25, 30 semanas. Pareciera poco, pero eso puede tener incidencia en el reconocimiento de una pensión e inclusive en los reajustes o en el monto
de la pensión, porque así sean porcentajes pequeños, pues tiene una incidencia. Pero mire, donde más incidencia tiene es en las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque estas pensiones requieren solamente 50 semanas. Y si ya con este conteo le vamos a agregar 20, 25, 30 semanas, pues va a generar una posibilidad muy grande de que muchísimas pensiones de invalidez y de sobrevivientes que han sido negadas bajo este nuevo conteo puedan ser reconocidas. Doctor, sabíamos que Colpensiones sobre todo estaba negando eso de los 365 días y a todo el mundo lo devolvían. ¿Con esto significa que están obligados o seguirán pataleando? Hombre, en derecho lo primero que nos enseñaron es el jus patalendi. Entonces, con el seguro anterior, hoy Colpensiones nada es fácil. Toca desafortunadamente con la tutela, con las acciones ordinarias, y desafortunadamente este es un tema, Germán, que no se escapa a ese jus patalendi. Hay que hacer las reclamaciones y hay que ejercer las acciones pertinentes. Pues ya muchas personas que están bajo esta inquietud, bajo estas reclamaciones, se están dando cuenta que Colpensiones, como lo ha dicho Germán claramente, a pesar de que hay un fallo de la Corte Suprema, Sala Laboral, hoy avalado por la Corte Constitucional, Colpensiones lo sigue negando. Entonces, ya es una decisión. Ya Corte Constitucional, ante el reclamo que hizo Colpensiones precisamente, y no, señores, no pataleen en ese sentido. Ya es una decisión, son 365 días del año para computarles a los pensionados 5 días más que cuentan. Bueno, el otro tema, Germán, que usted lo maneja perfectamente para que se lo presente al doctor Iván Mauricio. Recordemos que cuando aparecieron los fondos privados, doctor, pues las personas que representaban a esos fondos iban a las empresas y le ofrecían unas maravillas a los trabajadores y mucha gente se pasó para los fondos privados. Y ahora nos hemos dado cuenta, con toda la información que ustedes como abogados nos dan a conocer, que la gente se pensiona mejor en Colpensiones en casi la mayoría de los casos. Pero hay un tema que preocupa y es esto de los rendimientos, de cómo es que se está pensionando la gente en los fondos privados. Parece que la maravilla que nos pintaron hace algunos años no es tal. Germán, qué buena pregunta. Miren, a toda esa gran audiencia de Clickracia, maravillosas noticias. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en cascada, nos ha emitido en estos 2 últimos meses 2 grandiosas sentencias que permiten que las personas de los fondos privados que están pensionadas y que sientan que su pensión pudo haber sido mejor en Colpensiones o el anterior Seguro Social, o que incluso que están pensionadas en los fondos privados, pero que su pensión viene sufriendo una disminución, un detrimento, la Corte Suprema de Justicia, fallos que los estábamos esperando todos los colombianos, sobre todo los pensionados de los fondos privados, hoy es posible que se resarzan esos perjuicios que están sufriendo, a través, obviamente, de unas acciones judiciales en donde hay que demostrar que el fondo privado no dio una información correcta, no dio una información adecuada, suficiente y oportuna. Y están hoy ya condenando a los fondos privados a que hagan unas reparaciones, unas indemnizaciones debido a esa negligencia de esa mala información. Maravillosas noticias. Todas las personas que se sientan que están mal pensionadas, Germán y a la audiencia, que están mal pensionadas por los fondos privados, pueden buscar asesoría y hoy en día pueden resarcir a través de indemnizaciones o reajustes con el mismo fondo privado de esos perjuicios que han sufrido. Expertos como ustedes, por supuesto, que manejan estos temas. Es decir, que eso se traduciría en una retroactividad. Por supuesto. Aquí hay unas excepciones que también son muy claras, por ejemplo, en el tema de reparación de perjuicios, que es la posibilidad de que una persona que se hubiera podido pensionar mejor en Colpensiones, también la Corte estableció unas excepciones. Por ejemplo, si la persona se pensionó
hace más de 3 años, por ejemplo en el 2021, esa persona, según la sentencia de la Corte, no podrá reclamar. Si una persona se pensionó anticipadamente, no podrá reclamar. Si recibió excedentes de libre disponibilidad, no podrá reclamar. Y si se pensionó con una garantía estatal de pensión mínima, no podrá reclamar. Hay unas excepciones para las reparaciones. Donde no hay excepciones es en las personas que están pensionadas en el fondo privado y que, por ejemplo, se pensionaron hace 8 años con 5 salarios mínimos. Y esas personas a través del tiempo han visto disminuida su pensión en el fondo privado. Esa no tiene ninguna excepción. Ha dicho la Corte, Sala Laboral, que esas personas podrán demandar a los fondos privados y les podrán decir, hombre, ¿usted por qué no en su momento tomó las medidas, hizo un control de saldos y por qué permitió que mi pensión se deteriorara? La Sala Laboral está ya condenando a los fondos privados para que esas pensiones tengan unos reajustes y no pierdan el poder adquisitivo y que eso se traduzca en unos incrementos a futuro con el IPC y las personas obviamente no pierdan el poder adquisitivo y obviamente no pierdan la calidad de vida que están teniendo. A propósito de la retroactividad, me devuelvo al tema de los 365 días del año. También hay retroactividad en ese sentido. Se les va a reconocer 5 días más por año a quienes ya se pensionaron. Está clarísimo, Roger. Totalmente. Eso es retroactivo. Ahora, a esas personas también hay que mirar cuándo se hace la reclamación, porque a partir de que se hace la reclamación, la persona tendrá un incremento de su pensión, un reajuste, o tendrá derecho a la pensión si es del caso. Lo que pasa es que desde el momento en que se hace la reclamación, la persona deberá contar hacia atrás 3 años para que le den su retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que si la persona pues, tiene derecho 4, 5, 6 años hacia atrás, eso se perderá. Es lo que en derecho y los jueces denominan prescripción parcial. Ya. El derecho nunca se pierde, ni a la pensión ni el reajuste. Lo que se pierde es que si la reclamación se hizo en un momento determinado, hay que contar 3 años hacia atrás para que pueda tener ese retroactivo. Doctor, esos días, 5 días, como usted lo acaba de decir, le puede representar a una persona que alcance o no la pensión, es decir, había gente pendiente de esas semanitas. Claro, y de pronto quiero interpretar un poco más la pregunta de nuestro amigo Roger, en el sentido de que muchas personas que hace 15 años perdieron su derecho porque les faltaban 2 semanas, 4 semanas, entonces la pregunta es, hoy, después de 20 años, ¿pueden reclamar? La respuesta es sí, pueden reclamar, porque acordémonos que los derechos pensionales son imprescriptibles por tratarse de derechos fundamentales como son los de la seguridad social. Mucho más que preguntar, vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más con nuestro invitado Iván Mauricio Restrepo Fajardo, pero una última obligada pregunta que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, este momento electoral, a puertas de la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo, desde el punto de vista técnico, por supuesto, cómo pueden nuestros internautas y televidentes ver a uno y a otro candidato que va a segunda vuelta, que está en este balotaje? ¿Van a respetar o no van a respetar esta reforma pensional? La reforma pensional, pues de hecho nos contestará que está todavía engavetada en la Corte Constitucional. ¿Va a seguir engavetada o va a salir inmediatamente a la luz ahora que se defina el 21 de junio quién va a ser el próximo presidente? En fin, técnicamente una respuesta que ayude a entender a nuestros internautas y televidentes. Bueno, la pregunta es muy buena porque aquí hay grandes coincidencias, y las grandes coincidencias de todas las personas que hemos participado en esta reforma es que la reforma pensional, Roger, Germán y a toda la audiencia, se necesitamos una reforma pensional. Hay coincidencias con que, por ejemplo, el sistema de pilares sea el esquema, hay una coincidencia en que hay que acabar esa competencia entre fondos privados y colpensiones, porque eso ha generado desinformación, ha generado que las personas tomen malas decisiones. Pero, hombre, hay temas como lo del pilar semicontributivo que
del candidato Abelardo. Aquí no estamos bajo ningún color político ni nada, pero digamos, él ha expresado públicamente, ya lo hemos escuchado, de que ese tema pues lo pides al Congreso de la República. No podrá un presidente, por más presidente que sea, tomar esas decisiones. Será el Congreso de la República de que se revise ese tema del pilar semicontributivo, que puede ser un poco injusto. Pero, hombre, hay que hablar de temas, y aquí lo hemos hablado fuera de micrófono, como el tema de las edades, porque debemos ponernos en consonancia con todo un entorno mundial, en donde ya sabemos, Roger, Germán, que la población está envejeciendo y cada vez su expectativa de vida está siendo mayor. Pero si eso lo combinamos con una disminución en las tasas de natalidad, que Colombia a nivel de Latinoamérica es un abanderado, el primero es Chile, pero Colombia viene con una reducción de sus tasas de natalidad. Eso influye definitivamente en el tema pensional. Hay que hablar de eso. ¿Por qué no, si se cayera esta reforma, por qué no hablar del tema de los incrementos de edad? Obviamente siempre respetando los derechos adquiridos y las personas que están próximas a la pensión, que es lo que denominamos los regímenes de transición. Entonces, la respuesta muy clara, Roger, es, pienso que hay una consonancia, llámese izquierda, llámese derecha o llámese de centro. Reforma pensional necesitamos, hay una gran coincidencia en el modelo, en el esquema de pilares, pero que si se aprovecha una reforma para hacer realmente una reforma que proteja los pasivos y que proteja los recursos, porque es que si no hay reforma, pues aquí en unos pocos años pues no va a haber pensión para nadie, porque no va a haber sistema pensional que aguante. Iván Mauricio Restrepo Fajardo, déjeme, lo sigo presentando como siempre, profesionales en pensiones. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Clickracia del canal.co de Cable Plus Televisión. Y por supuesto, como nosotros somos un canal y las sinergias nos mueven, en sinergia informativa de Ultra Hit Televisión, del canal CNC, de Cable Plus Televisión y además de YouTube y Facebook. O sea, somos multiplataforma, porque lo que nos interesa muchísimo es que esta información tan importante llegue al mayor número de personas y les sirva. De eso se trata, que les sirva. Muchísimas gracias. No, maravilloso. A ustedes, Roger, Germán, a toda la audiencia. Y vuelvo y me despido con ese piropo. Se ven muy bien en persona. Estaba ansioso de este encuentro. Un saludo muy especial y pronto nos vemos. Muchísimas gracias, Germán Mendoza. Mil gracias y a ustedes más. Sigamos con más Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Sí, señor director, como usted lo dice, información de servicio sobre esta sentencia SU 446 que ratifica el cálculo pensional entonces con 365 días por año. Y recordemos entonces lo que decía el doctor Restrepo, y la sentencia pues unifica la interpretación constitucional sobre la forma correcta de cotizar el tiempo para efectos pensionales, establecido que el año calendario está compuesto por 365 días y no por 360.